3 metros juntos. Hostia, hay un par de metros que lo ha seguido, y lo seguido, tío.
Quita que te me rozas. Cada dimarts descobrirem plegats un món desconegut per a molts, però que és sempre ben a prop nostre. Aprendrem que la natura és plena de vida i començarem per observar els ocells. És una experiència fascinant que es pot practicar amb un equip ben senzill com ara uns prismàtics lleugers. Al nostre planeta conviuen amb nosaltres més de 8.000 espècies d'ocells. Per veure'ls cal portar roba de colors discrets, verda per exemple, i caminar en silenci mirant de localitzar els ocells pel cant i els moviments. Quan en descobrim un ens hem de fixar en les seves característiques i mirar de trobar-lo en una guia d'identificació d'ocells. Si tenim temps en farem un dibuix i apuntarem el lloc i la data d'observació. La majoria són de costums diürns i molt vistosos. Fixar-se en el color i la forma és el millor camí per començar-los a conèixer cadascun pel seu nom. Encara que som de vacances no s'ha de ser mandrós. Val la pena aixecar-se aviat perquè els ocells són molt més actius a les primeres hores del matí. També els podrem observar fàcilment al capvespre. D'ocells en podem trobar sense moure'ns de la ciutat, però si ens desplacem fins a un parc natural tindrem possibilitat de veure'n de ben rars, com ara el voltor negre, que només sobreviu en llocs d'accés molt difícil. En aquestes àrees protegides cal seguir les indicacions dels guardes per no molestar els ocells. Ara a l'estiu encara són en plena nidificació. Avui ens hem llevat molt d'hora per fer una passejada per la zona de Canyissà. Aquí, lluny dels cotxes i del soroll de les ciutats, ens adonarem que hi ha molts més sons en la natura del que sembla. Només cal... El sentit de l'oïda no és precisament el més desenvolupat dels éssers humans. La percepció que tenim del món es basa fonamentalment en el que veiem, però en canvi molts dels animals que coneixem tenen una gran capacitat auditiva, fins a 1000 vegades superior a la nostra. Per ells el nostre planeta és un món ple de sons que per nosaltres passen desapercebuts. Avui experimentarem com copsen el món aquests animals. Per això hem preparat una enregistradora amb un petit amplificador i un micròfon unidireccional que farà les funcions de les grans orelles dels isards i altres mamífers. El resultat és sorprenent. De sobte podem sentir matisos que mai no ens hauríem imaginat. Gairebé tots els ocells es comuniquen amb una gran varietat de sons que tenen significats concrets. També el so característic dels ratspenats que s'orienten en la foscor. Amb el temps podem arribar a tenir un bon arxiu de sons de la natura que pot arribar a ser tan bo com els enregistraments fets per biòlegs professionals. Des d'ara també podem utilitzar la nostra superoïda per sentir els sons més indiscrets de la natura, que molt pocs han pogut sentir fins ara. Per a practicar la fotografia de la natura existeix una oferta molt variada d'accessoris al mercat, però hem de saber triar el més convenient conforme al nostre pressupost i al tipus d'animal que volem fotografiar. Des de l'origen, l'home s'ha sentit fascinat per la bellesa de la natura i ha volgut retenir les imatges que veien als seus ulls. Avui dia aquesta possibilitat és a l'abast de tothom que disposi d'una càmera fotogràfica que accepti objectius intercanviables. Així podrem fotografiar animals llunyans amb un teleobjectiu i, si cal, també podrem adaptar un objectiu de macrofotografia per descobrir la bellesa de les coses petites. La majoria dels animals salvatges han estat caçats pels humans durant segles i fugen espantats tan bon punt ens hi acostem. Per això, si volem fotografiar-los en llibertat, haurem de fer-nos invisibles. Impossible? Doncs no. Els fotògrafs professionals de la natura fan servir aquests amagatalls de camuflatge i s'hi passen moltes hores sense sortir-ne per aconseguir una bona fotografia.
podem provar de treure els animals amb menjar o esperar-los als llocs on sabem que hi van amb freqüència, però sempre hem d'evitar molestar-los massa. Qui de veritat estima la natura no posarà mai en perill la supervivència d'un animal només per obtenir-ne una imatge. I no oblidem que per fotografiar ocells protegits als nius cal una autorització especial. Si no, a més de fer-los nosa, ens arrisquem a rebre una forta sanció. Conegut ple d'animals misteriosos, però una passejada pel bosc ens permetrà descobrir que els éssers que hi viuen no tenen res d'amenaçador. Tots hem sentit llegendes sobre estranys habitants que semblen ressuscitar en el cor del bosc amb la foscor de la nit. El cert és que aquestes històries tenen una base de veritat, perquè és durant la nit quan els animals desenvolupen una major activitat, sobretot els mamífers que es mouen entre les ombres. Avui ens convertirem en un d'aquests animals, però com que la nostra capacitat de visió no està gaire adaptada a veure-hi de nit, ens ajudarem amb una llanterna senzilla i, si podem, amb uns prismàtics capaços d'absorbir molta lluminositat, com ara els models de 7x50. Durant les clares nits de l'estiu descobrirem molts animals que s'amaguen durant el dia per evitar la forta calor i, amb sort, ens trobarem amb veritables sorpreses, com aquesta cria de cabirol acabada de néixer que resta immòbil esperant que marxem. També hi trobarem sovint animals com els teixons, que són impossibles de veure durant el dia. Cap d'aquests animals no són perillosos si no és quan han de defensar-se d'una amenaça. Només hem de tenir cura dels més petits. Els escorpins i els escurçons també prefereixen viure de nit. I per això hem de vigilar on posem les mans. Si tot i sabent això encara ens impressiona la immensitat del bosc a la nit, només hem de recordar que aquest mateix lloc ens semblarà un paradís idíl·lic tan bon punt surti el sol. Paisatge de cendres. Pels habitants de la zona ja és massa tard per aplicar mesures de prevenció i reflexionen sobre les causes i les conseqüències d'haver perdut gairebé un terç de la superfície forestal de Catalunya durant els últims 10 anys. El patrimoni natural d'un país es mesura per la quantitat d'espècies d'animals i plantes que sobreviuen en equilibri. Aquesta biodiversitat és molt rica en els boscos de la Catalunya central. Han mantingut aquests boscos, han mantingut aquestes terres, que al costat seu hi ha conviscut animals, una flora, una fauna, i que realment dins d'un equilibri que s'ha anat mantinguent tot. Però actualment els propietaris diuen que els boscos no donen prou benefici com per pagar el cost de retirar la fusta seca. Això converteix els boscos en un polvorí molt inflamable. N'hi ha prou amb una espurna per desencadenar el desastre. Per això, després dels grans incendis del 86 i del 94, es van constituir les agrupacions de defensa forestal, on treballen molts voluntaris que no són propietaris de boscos, però que els senten com a propis. Vivim els incendis apassionadament, quan ens llevem ja mirem el dia que farà, estem sempre pendents de l'emissora i allà on hi ha foc hi anem, perquè és que si hi ha foc no podem dormir, no podem treballar, estem nerviosos i hem de sortir. Anem allà on hi ha foc. El futur jo el veig negre com el paisatge que ha quedat, diguéssim. Inclús a nivell de qualitat de vida perdrem molt, perquè diguéssim el que era, doncs, a l'hivern farà més fred, a l'estiu farà més calor. Aquesta terra que hem heredat de pares, avis, besavis, moltes generacions, doncs aquesta terra que s'havia cuidat durant tants anys, tantes hores perdudes, doncs en 2 hores, tota terra. Els experts consideren que les conseqüències dels incendis provocaran canvis del clima, ja que els boscos actuen com a reguladors del cicle de l'aigua. La deforestació és la causa indirecta de sequeres i inundacions sobtades, que eliminen la capa fèrtil del sòl i afavoreixen la desertització. Semblen de lluny només puntets blancs, però si els mirem amb un telescopi es transformen en uns meravellosos flamencs que es poden veure tot l'any al Delta de l'Ebre. Avui els hem trobat ben tranquils a la llacuna de la Tancada. I si no volem anar tan lluny, aquesta setmana tenim l'oportunitat de veure'ls al Delta del Llobregat, a 10 quilòmetres de Barcelona. I acaben d'arribar 6 flamencs joves que fan les delícies de grans i petits, que no havien vist mai un ocell tan rar en llibertat. En aquest punt fan avui un concurs d'identificació d'ocells i també sortides guiades amb voluntaris de la Societat Espanyola d'Ornitologia.
A més, aquest any hi ha un nou al·licient per veure el major nombre possible d'ocells. Una empresa japonesa ofereix $10 com a donatiu per cada ocell diferent que s'observi a tot el món en aquest cap de setmana. Això vol dir que aquesta empresa japonesa donarà a aquesta ONG de protecció dels ocells $10 en nom teu per destinar-se a la conservació dels ocells en tot el món. A Catalunya viuen alguns dels ocells més bonics d'Europa. Els aballarols i els blauets són molt fàcils de veure a llocs com el Delta del Llobregat. Però no hem d'oblidar que la península Ibèrica és també l'últim refugi d'espècies amenaçades d'extinció, com l'àliga imperial, el voltor negre o el trencalòs. En un món on cada vegada troben menys espai per viure lliurement, el coneixement de la seva problemàtica és la millor garantia que encara els podran contemplar els naturalistes del segle XXI. Aquests territoris del Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà estaven destinats a ser una més de les urbanitzacions de la Costa Brava. Ara, a poc van tornant les espècies d'animals i plantes que un dia van desaparèixer. De totes aquestes, el retorn de la llúdriga ha estat el més difícil i pels seus protagonistes tota una aventura. Els aiguamolls es van salvar a l'últim minut de l'especulació urbanística. Ara són refugi de moltes espècies que cada vegada es veuen obligades a viure en espais més reduïts fins al punt d'arribar-se a extingir. És el que els va passar a les llúdrigues que vivien a l'Empordà. Des de l'any 80 no se'n veia cap. La llúdriga sobretot es va extingir perquè escassava el seu valor que tenia com a pell. Ara, actualment, al ser una espècie protegida, esperem que segueixi el mateix que han seguit a la polla blava, que vam introduir el 89, uns 30 exemplars vinguent de Doñana, i ara hi ha hagut una bona dispersió allà, i ha passat fins i tot la frontera arribant a la Camarga. Actualment aquests problemes han desaparegut. Això fa pensar que ara és possible crear una nova població de llúdrigues amb exemplars capturats a llocs on encara són abundants. Fa poc més d'un any ja en van portar 22 procedents d'Extremadura. L'experiència va ser un èxit. Ara un equip de biòlegs catalans s'ha desplaçat fins a Astúries i ha capturat 5 llúdrigues més. Per aquí les llúdrigues, en comptes de passar pel mig del riu, que hi ha més corrent i li costaria més, el que fas passar per la banda dreta, una zona menys fonda, i a més aprofiten aquestes pedres que tenim per aquí, aprofita per marcar el territori, per tant deixar sempre algun excrement. Un equip de Televisió Espanyola va seguir amb detall el procés de localització i captura. El primer dia ja troben una llúdriga que ha caigut als paranys. Ara cal tenir molta cura de no fer-li mal. Per això la dormen amb un dard anestèsic. Així l'animal no pateix i el biòleg s'estalvia una bona mossegada. Aquest animal que hem capturat és un mascle adult. En aquest cas, com que pel projecte en aquests moments ens interessa més tenir femelles i algun mascle jove, aquest animal el tornarem al riu en quan s'hagi recuperat de l'anestèsia d'aquí uns minuts. Però l'endemà hi ha més sort i capturen 2 femelles. Els biòlegs es queden parats de l'abundància de llúdrigues en aquesta zona d'Astúries. Uno de los problemas que puede tener la nutria, según tengo entendido, es el moquillo. Se cruzan las poblaciones unas con otras y se pueden pasar las enfermedades. Y algún día, a lo mejor nosotros necesitamos que Cataluña tenga nutrias y no las tengamos nosotros y las podemos pedir. Per evitar la tensió d'un llarg viatge en cotxe, les llúdrigues arriben a l'aeroport del Prat amb avió. Immediatament se'n fa càrrec un veterinari. Aparentment aquestes dues estan molt bé, hem d'esperar a fer una avaluació primària, no? Ara s'han d'agafar, s'han de mirar i s'han d'analitzar, però en principi inicialment la inspecció visual és bona. Les llúdrigues passaran la quarantena al Zoològic de Barcelona. Allí els implanten un transmissor per localitzar-les en qualsevol moment i saber com es van adaptant al seu nou paisatge, on feia molt de temps que no nadaven. El mes de juny és el temps de la sega dels cereals. A les Terres de Ponent, El mes de juny és el temps de la sega dels cereals. A les Terres de Ponent, els pagesos ja es preparen per recollir el fruit de la terra i del seu treball en forma de les espigues madures del blat i de l'ordi. Però aquestes terres no sempre han estat terres de cultiu. Molt abans de que l'home descobrís l'agricultura, ara fa 7.000 anys, aquestes terres eren cobertes de prats de gramínies silvestres a les que vivia un ocell rapinyaire que coneixem com a esparver cendrós. L'esparver cendrós se'n diu així perquè els mascles són d'aquest bonic color gris cendra. Les femelles, com passa d'altres espècies, són d'un color més semblant al de la vegetació per tal de passar desapercebudes durant el temps que han de covar els ous. Durant segles, els esparvers cendrosos han conviscut molt a prop dels homes i quan el paisatge de les terres de Lleida es va transformar
per destinar-lo al conreu de cereals, els esparvers endrossos van continuar a fer els seus nius enmig dels camps de blat. Mentre les feines de la sega es feien a mà, era freqüent que els pagesos trobessin nius de perdius o d'altres ocells. Quan trobaven un niu d'esparver cendrós, normalment el deixaven tranquil, perquè sabien que aquests rapinyaires són molt beneficiosos per eliminar ratolins que causen danys a les collites. Aunque estos volants se segalla a mà i quan se trobava un niu d'aquestes maneres, se deixava, se mirava de deixar, se ficava una miqueta de palla damunt o una garba d'aquestes i se deixava perquè la gent normalment no els feien malbé. Però ara, amb les màquines que hi ha avui en dia, ho trituren tot i s'ho emporten tot el que troben. Però amb l'arribada de les màquines tot va canviar. Des de la seva posició elevada, els conductors de les cosechadores no podien veure que, a més del blat, s'emportaven tots els nius d'ocell que en aquell moment estaven nidificant. Per a l'esparver cendrós, això va significar un desastre, fins al punt de que, al final dels anys 80, només es van trobar 2 nius a tota Catalunya. A d'altres comunitats autònomes, la situació no era gaire més bona. A tot arreu, les màquines arribaven abans que els pollets esparvers cendrós tinguessin temps d'arribar a volar. Per això, el 1989, el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya va iniciar una campanya per localitzar els últims nius que quedaven. Llavors, una vegada localitzats els territoris, es va començar a informar als pagesos de que en el seu camp nidificava una espècie protegida i se'ls proposava una compensació econòmica per tal de no segar mitja hectàrea de terreny durant el mes de juliol. La guardería ha localizado por aquí una pareja de aguilucho cenizo, entonces no sabemos exactamente dónde cría, pero es posible que esté por estos campos. Y entonces por eso te traemos el adhesivo para que tengas presente que cuando vayas cosechando, a ver si salta la hembra y localizas el nido. Entonces ya veríamos a ver si podemos dejar media hectárea alrededor del nido sin cosechar para salvarla, porque es la única método efectivo para salvar el nido, ¿no? Todavía no sabemos lo que nos quieren decir, pero poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el misterioso y complejo lenguaje de los delfines. Como por ejemplo, que para emitir estos sonidos no utilizan la laringe, sino unos tejidos microscópicos escondidos en la nariz. Por primera vez hemos descubierto el lugar exacto de producción de sonidos, concretamente ultrasonidos, que es lo que los delfines utilizan para situarse en el medio y poder cazar. Gracias a un sonar biológico mucho más sofisticado del que utilizan, por ejemplo, los submarinos nucleares, los delfines son capaces no solo de desplazarse en completa oscuridad, sino de mantenerse en comunicación permanente con todos los miembros de su grupo. Es decir, cada uno de los cetáceos que emiten estas series de pulsos llamado ecolocalización, que sería el sonar biológico, el biosonar. Este biosonar no solamente permite escanear su entorno, pero también permite vincular unas informaciones básicas como la identidad individual de cada uno de los animales. Y si algún día llegamos a comprender el lenguaje de los delfines, ¿qué nos dirán? Tal vez nos preguntarán por qué hemos sembrado el mar de redes en las que mueren cada día millones de seres vivos como ellos. Y pese a su avanzada inteligencia, tal vez no podrán comprender por qué nuestra especie parece empeñada en acabar para siempre con todos los recursos del planeta. Y es que para comprender todo esto hay que ser muy inteligente. Todavía no sabemos lo que nos quieren decir, pero poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el misterioso y complejo lenguaje de los delfines. Como por ejemplo, que para emitir estos sonidos no utilizan la laringe, sino unos tejidos microscópicos escondidos en la nariz. Por primera vez hemos descubierto el lugar exacto de producción de sonidos, concretamente ultrasonidos, que es lo que los delfines utilizan para situarse en el medio y poder cazar.
Gracias a un sonar biológico mucho más sofisticado del que utilizan, por ejemplo, los submarinos nucleares, los delfines son capaces no solo de desplazarse en completa oscuridad, sino de mantenerse en comunicación permanente con todos los miembros de su grupo. Es decir, cada uno de los cetáceos que emiten estas series de pulsos llamado ecolocalización, que sería el sonar biológico, el biosonar. Este biosonar no solamente permite escanear su entorno, pero también permite vincular unas informaciones básicas como la identidad individual de cada uno de los animales. Y si algún día llegamos a comprender el lenguaje de los delfines, ¿qué nos dirán? Tal vez nos preguntarán por qué hemos sembrado el mar de redes en las que mueren cada día millones de seres vivos como ellos. Y pese a su avanzada inteligencia, tal vez no podrán comprender por qué nuestra especie parece empeñada en acabar para siempre con todos los recursos del planeta. Y es que para comprender todo esto hay que ser muy inteligente. Todavía no sabemos lo que nos quieren decir, pero poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el misterioso y complejo lenguaje de los delfines. Como por ejemplo, que para emitir estos sonidos no utilizan la laringe, sino unos tejidos microscópicos escondidos en la nariz. Por primera vez hemos descubierto el lugar exacto de producción de sonidos, concretamente ultrasonidos, que es lo que los delfines utilizan para situarse en el medio y poder cazar. Gracias a un sonar biológico mucho más sofisticado del que utilizan, por ejemplo, los submarinos nucleares, los delfines son capaces no solo de desplazarse en completa oscuridad, sino de mantenerse en comunicación permanente con todos los miembros de su grupo. Es decir, cada uno de los cetáceos que emiten estas series de pulsos llamado ecolocalización, que sería el biosonar. Este biosonar pero también permite vincular unas informaciones básicas como la identidad individual de cada uno de los animales. Y si algún día llegamos a comprender el lenguaje de los delfines, ¿qué nos dirán? Tal vez nos preguntarán por qué hemos sembrado el mar de redes en las que mueren cada día millones de seres vivos como ellos. Y pese a su avanzada inteligencia, tal vez no podrán comprender por qué nuestra especie parece empeñada en acabar para siempre con todos los recursos del planeta. Y es que para comprender todo esto hay que ser muy inteligente. El elanio azul es un ave procedente del África subsahariana que ha empezado a colonizar muy rápidamente en los últimos 30 años todo el cuadrante suroccidental de España e incluso empieza a haber algunas citas en Cataluña y en el sur de Francia. No estamos en un safari en medio de la sabana africana, y sin embargo, estamos observando un ave más propia de Kenia o de Tanzania que de nuestras latitudes. El elanio azul es una rapaz que parece haber decidido venir a vivir entre nosotros, y muy pronto llegará a ser un habitante más de la fauna ibérica. En este momento viene a tener una población de alrededor de los 50-60 parejas reproductoras, y empezó a citarse hace 30 años.
Y hemos estado en los Pirineos porque por primera vez en 7 años han dejado grabar un nido de quebrantahuesos. Es la prueba de que se están recuperando. Nosotros ahora nos acercamos a los Pirineos para contar programas de protección que funcionan. Aunque están lejos y los pollos son tan grises como el nido, eso de ahí abajo es una pareja de quebrantahuesos criando en algún lugar del Pirineo. Hace 10 años casi desaparecieron, pero ahora estas rapaces carroñeras se reproducen muy bien aquí. Ya hay 92 parejas, cuando en el resto de Europa apenas quedan 15. Además, es la única población que aumenta cada año gracias a medidas tan severas como prohibir la escalada e incluso las fotografías en esas zonas de cría. Tan escrupulosa ha sido su protección que esta imagen la hemos conseguido con la primera autorización en 7 años para grabar cerca de un nido en el Pirineo. Hemos usado un teleobjetivo muy potente para ver de cerca el fruto de los esfuerzos por conservar a esta especie en forma de ese pollito recién nacido. En este escondido rincón del Prepirineo catalán acaba de nacer un pequeño quebrantahuesos. Nosotros hemos decidido observar el nido desde muy lejos para evitar molestias a los felices padres, ya que un exceso de visitas podría afectar al éxito de la reproducción. Los quebrantahuesos se llaman así porque se alimentan casi exclusivamente de los huesos que dejan los buitres después de un festín. Por eso los guardas de la reserva de Beaumort, en el Prepirineo de Lérida, les llevan cada semana un buen cargamento de patas de cabra y oveja que recogen de los mataderos. A los quebrantahuesos jóvenes no les resulta fácil encontrar el alimento de cada día, así que esta comida es fundamental para ayudar a sobrevivir a los individuos jóvenes que, como este, fueron marcados en el nido para seguir sus pasos. Como ocurre con otras especies, el quebrantahuesos es muy sensible a las alteraciones del medio en que vive. Por eso, si hay quebrantahuesos, es que estamos en una zona de naturaleza bien conservada. Pero no podemos olvidar que para sobrevivir, esta majestuosa especie todavía necesita que le echemos una mano, o una pata, aunque sea de cabra. Va a estudiar 20 parejas de halcones peregrinos durante 4 años. Para eso, ha tenido que buscar uno por uno todos los nidos de halcones que hay por la montaña de Montserrat y alrededores. En estos días de primavera, muchas especies de aves, como esta pareja de halcones peregrinos, están en plena nidificación. Sin embargo, si descubrimos un nido, debemos mantenerlo en secreto, ya que existe todavía un importante comercio ilegal en torno a esta especie. Una vez localizados los nidos, el problema es llegar a ellos, porque todos están en paredes a 100 metros de altura y el alcance solo de los buenos escaladores. Pues está súper acolchado, aquí hay 2 o 3 cojines y nada, meterlos aquí y eso sí, que quede bien cerrado. Sí, cerrado. Los 3 pollitos de halcón se quedan estupefactos ante la repentina aparición del hombre araña, pero como todas las aves se tranquilizan tan pronto como los meten en la oscuridad de la bolsa. Ahora hay que bajarlos lo más rápido posible. Ahora muy poco a poco. Ya está aquí, poco a poco. Julia es la mayor de los 3 hermanos. Tiene apenas 20 días y no parece que le guste ser la protagonista de esta historia. En unos minutos, cada halconcillo llevará unas anillas diferentes visibles a distancia. Las cosas están aquí. La compensación de todo este trabajo la obtendremos cuando sepamos los movimientos, dónde van estos halcones, por qué mueren, qué dificultades se encuentran en su dispersión juvenil. Todo ayudará a su futura conservación. Y rápidamente, antes de que vuelvan los padres, otra vez para arriba. Nada más dejar a los 3 pollitos en su nido, llega uno de los halcones adultos con una presa y alimenta a sus crías como si nada hubiera pasado. Y nos hemos metido en una especie de guardería en el Zoo de Barcelona a ver el experimento de una familia mixta, humanos, gorilas. Vivos podemos ir al zoo, por ejemplo, aunque desde hace unos días en el Zoo de Barcelona se puede ver una especie que no se exhibe en ningún otro zoológico del mundo, una pareja de seres humanos. Estos 2 voluntarios se han convertido en los padres adoptivos de 2 pequeñas hembras de gorila. Al principio se intentó que las cuidasen sus propias madres,
pero Machinda y Xena no sabían cómo cuidar a sus hijos simplemente porque nadie se lo enseñó cuando eran pequeñas. Por eso, estos voluntarios se pasan todo el día jugando, abrazando y enseñando a las pequeñas a comportarse como lo que son, verdaderos gorilas. El bambú les va muy bien porque les ayuda pues, a manipular, a desarrollar todo el sistema locomotor y bueno, y les va muy bien también para los dientes. Para poder ver de cerca a las nietas del ilustre Copito de Nieve, hemos de entrar con un mono, blanco, naturalmente. Esto es importante porque esta guardería, o nursery como dicen por ahí, mantiene un control muy estricto de las condiciones sanitarias y ambientales. Estamos en la nursery del Zoo de Barcelona y pasando bastante calor, porque en esta habitación se han reconstruido las condiciones ambientales de la selva tropical. Que es importante que tengan un poco de facilidad para irse con todo el mundo, para que cuando nosotros queramos pasarlos a la madre, se vayan sin mucho reparo, porque si no, claro, si están muy unidos a una persona, se añorarán mucho más. Todo forma parte de un programa científico que pretende evitar los problemas psicológicos de los primates en cautividad usando la fuerza del cariño. Quizá pueda parecer lo contrario, pero se trata de que los gorilas no adquieran demasiados hábitos humanos, o al revés. Vamos a ver el difícil equilibrio entre la recuperación de especies salvajes y el día a día de los pastores. La reciente introducción de los osos en el Pirineo ha creado un riesgo para los rebaños y para su defensa se ha empezado a recurrir al perro de montaña del Pirineo, una raza prácticamente desaparecida. La experiencia de momento es bastante positiva. Esta es Estrella, uno de los 19 cachorros de la raza montaña del Pirineo que han sido cedidos gratuitamente para cumplir la misión que mejor saben hacer, defender los rebaños de ovejas ante cualquier amenaza. La idea surgió al comprobar que los daños atribuidos a los osos eran mucho mayores de lo que se podía esperar. Y entonces vimos que la mejor manera era reintroducir el perro, esta raza, el montaña del Pirineo, y que no solo protegería el ganado de los osos, sino sobre todo de los perros salvajados, que es el problema principal que tienen los ganaderos. La mayoría de estos perros salvajes han sido abandonados por cazadores y aunque los pastores los ven a diario, es imposible saber cuántos hay. En cambio, son muy pocos los que se han encontrado con los 3 únicos osos reintroducidos. De oso no le he visto ni ganas que tengo. Con perros sí. Con perros la mayor fue este verano pasado que me mataron 22 en una noche. Pero pronto esto cambiará, porque los ejemplares adultos de esta raza llegan a pesar 55 kilos y son tan valientes que su sola presencia ya infunde respeto. Canviem de qüestió, la Generalitat ha posat en marxa una campanya per evitar que els ossos reintroduïts al Pirineu tornin a atacar els ramats. Com a solució, han optat per recuperar el gos de muntanya del Pirineu, que antigament defensava el bestiar. De moment, l'experiència és positiva, perquè els gossos de muntanya també espanten els gossos salvatges, que, diuen, fan més estralls que no pas els ossos. Aquesta és l'Estrella, un dels 19 cadells de la raça muntanya del Pirineu que la Generalitat adquireix a França i regala als ramaders perquè protegeixi els xais dels atacs dels ossos reintroduïts al Pirineu. La campanya de foment del gos de protecció dels ramats va començar una mica com l'excusa degut a la reintroducció de l'os per part dels francesos al Pirineu. Aleshores vam veure que hi havia molts més atacs dels esperats i vam mirar a veure quina mesura podia pal·liar aquests efectes. I la millor mesura ha sigut introduir aquest tipus de gos que no sol salva de l'atac anecdòtic de l'os, sinó sobretot el problema real que hi ha amb els ramaders, amb els gossos asilvestrats. Gairebé tots aquests gossos salvatges han estat abandonats per caçadors i encara que molts pastors els veuen cada dia, és impossible saber-ne quants n'hi ha. Aquí l'oso hasta ara no l'han vist. Ara, gossos ambulants cada dia. I em penso que en un gos d'aquestos pots allargar una mica perquè jo he vist molts ganaders que en tenen i no els han deixat atensar. El gos de muntanya del Pirineu conviu pacíficament amb el bestiar i amb els homes, però lluita a mort per defensar-los dels predadors. Quan són adults pesen més de 50 quilos i el seu volum ja és prou dissuasori pels atacants.
La primavera és l'època de la nidificació dels ocells. Els bernats pescaires són una família d'aus que necessiten nidificar en colònies protegides especialment del soroll. Abans n'hi havia molts al delta del Llobregat, però el soroll de l'aeroport els va fer buscar llocs més tranquils. Des de fa uns anys viuen al Zoo de Barcelona en perfecta harmonia amb els altres animals. Aquests dies de primavera, la majoria d'ocells es troben en plena nidificació. Alguns, com aquests cames llargues, són capaços d'aparellar-se i niar en qualsevol lloc, però d'altres, com els bernats pescaires, només es reprodueixen si arriben a formar colònies en llocs resguardats de les molèsties humanes. Fins i tot hi ha testimonis de nombroses colònies d'aquests ocells que niaven al delta del Llobregat, però totes van desaparèixer fa anys amb la construcció de l'aeroport. La transformació del territori pels humans fa molt difícil que els bernats pescaires puguin trobar llocs on niar amb tranquil·litat. Això els ha obligat a buscar d'altres alternatives per sobreviure, com la nombrosa colònia que ja fa anys ha cercat refugi espontàniament al Zoo de Barcelona. És la més gran de tota Catalunya, la que té més quantitat d'exemplars, al voltant d'una 50 de nius i uns 100 exemplars adults criant. Al zoo, els bernats pescaires han après a disputar l'aliment als pelícans i als lleons marins. Aquí ho tenen fàcil per trobar el peix de cada dia, però segur que preferirien tenir més espais naturals on poden pescar-los en llibertat. Para los agricultores del Delta del Ebro, junio es desde siempre el mes de la siembra del arroz. Por eso estos días nos resulta difícil encontrar tractores como este, especialmente adaptados a trabajar en el agua y que recorren los campos inundados dispersando las semillas. Pero esto no siempre ha sido así. Hace apenas 3 décadas el arroz todavía se plantaba como se ha hecho desde hace 5.000 años, enterrando en el barro uno por uno los brotes nacidos en un plantel. Así, con los pies sumergidos en el agua y encorvados bajo el sol, han pasado casi toda su vida estos hombres y mujeres. Ahora muchos están jubilados y solo se reúnen una vez por año para revivir la plantada del arroz a la manera tradicional y con terrateniente simbólico incluido. Escolteu-me bé, Vull la faena ben feta. Planteu-me a pamet i mig 5 quarts i al 10. I no l'estaquésseu molt. I no vull veure cap barca. Fareu compte, perquè si no els porteu bé, l'any que ve la faena la donareu uns altres. ¿Està clar? Estas duras condiciones de trabajo ya pasaron a la historia. Sin embargo, estos hombres nos cuentan que la mecanización también se llevó un poco de la ancestral fraternidad que produce el estrecho contacto del hombre con la tierra. Cuando acabamos el trabajo del día, pues nos poníamos todos juntos y allí charlamos cantando y haciendo la guitarra. Entonces era la guitarra y lo pasamos en grande. Que miren la tradición que esta comarca fa feliç. Este es un pájaro carpintero, y este otro también. Se trata de 2 especies relativamente comunes en nuestros bosques y se llaman respectivamente pico picapinos y pito real. Seguro que los hemos visto alguna vez, pero en cambio nadie hasta ahora había visto un nido de otra especie similar, no más grande que un gorrión y que se llama pico menor. De entre los pájaros carpinteros que viven en Europa, el pico menor es sin duda el más difícil de observar. Por eso las imágenes que hemos obtenido desde este escondite son, que sepamos, el primer documento científico de la nidificación de esta especie en nuestro país. Este es el macho y lleva al nido una oruga xilófaga de las que matan los árboles y estropean la madera. Por eso los picos son los mejores aliados para conservar la salud del bosque y también de las plantaciones de chopos, que como estos se plantan con la sola intención de cortarlos en cuanto alcanzan un poco de altura. A diferencia de otras aves, los pájaros carpinteros solo necesitan un árbol hueco para construir su nido. Pero esto no es nada fácil, porque con las talas de árboles jóvenes la oferta de vivienda está por las nubes. O mejor dicho,
por los suelos. Esta primavera los carpinteros del bosque han trabajado duro y de su labor perforadora se beneficiarán también otras aves como los gorriones molineros, que esperan impacientes a que el nido quede libre para aparearse y tomar posesión, antes de que se adelante otro. Pero esto a la pareja de picos ya no le importa, porque este año han conseguido reproducirse con éxito. Y como ya estamos en verano, pues se toman unas merecidas vacaciones. Ha pasado los 10 últimos años de su vida encaramándose a los tejados para instalar antenas, pero no antenas parabólicas, sino para seguir los movimientos de unas pequeñas rapaces que tienen un nombre muy raro. Cernícalo primilla. Perdón, ¿cómo has dicho que se llama? Cernícalo primilla. ¿Y eso qué es? El cernícalo primilla es una pequeña rapaz, como un halcón. El macho tiene unos colores bastante vistosos, se alimenta principalmente de insectos, es migratorio, hiberna en África y habita principalmente zonas abiertas. Pero cada vez hay menos zonas no cultivadas y en cambio se utilizan más insecticidas. Y por eso estas aves han desaparecido de amplias zonas de nuestra península. En Cataluña llegó a extinguirse por completo y desde entonces Manel ha dedicado más de 12.000 horas a recorrer tejados de casas abandonadas para buscar lugares idóneos donde instalar nidos artificiales. Esta sencilla vasija de barro ha demostrado ser el mejor método para introducir rapaces nacidas en cautividad en la naturaleza. La técnica, que se conoce como hacking, está inspirada en tratados de cetrería medievales y su eficacia es muy superior a todos los métodos empleados hasta ahora. El método hacking es un método utilizado principalmente con rapaces, en la cual consiste en coger el pollo de la especie que queremos reintroducir, colocarlo en un nido artificial a una edad en la cual ya puede comer, desgarrar las presas, pero aún no puede volar. Entonces se coloca en el nido y nosotros diariamente le hemos de aportar el alimento. Si todo va bien, los jóvenes cernícalos llegarán a volar y regresarán cada año al mismo lugar para criar normalmente. Pero la cosa no siempre es tan sencilla, porque muchos huevos resultan infértiles o se los comen los depredadores. Así que se hizo necesario controlar una por una todas las puestas, anillar todos los pollos que nacían y colocar antenas emisoras a los adultos para saber cuántos logran sobrevivir. De esta forma han podido saber que ya hay más de 80 parejas establecidas. Pero al final todo esfuerzo tiene su fruto. Y al cabo de 2 semanas hemos podido ver los primeros pasos vacilantes de 2 de los polluelos nacidos este año, que ajenos a los esfuerzos por la conservación de su especie, contemplan, maravillados, su primera puesta de sol. Imágenes de animales en libertad nos han hecho a muchos ir amando la naturaleza, que a todos nos gusta disfrutar lo más cerca posible, ver a los animales ahí, aunque a veces se trata justo de todo lo contrario. Es lo que tratan de explicar cada verano, cada fin de semana, los vigilantes de la naturaleza. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Conocéis el sitio donde estáis? No. Ya, estáis en el refugio Rapaces de Montejo, ¿no? Somos de ADENA y esto es un folleto indicativo un poco de, pues tenéis información varias sobre las hoces, pues desde naturaleza, fauna, flora, costumbres y tal. Y luego en la parte de atrás del folleto, si lo sacáis, tenéis incluso unas rutas que podéis hacer. Los buitres empiezan la cría en enero, en diciembre-enero, y hasta julio lo que hacemos es vienen voluntarios y colaboradores a informar a la gente para que causen las menores molestias posibles, porque cualquier grito, una voz que alguien dé o alguien que se suba por las laderas y se aleje de los caminos puede espantar a los adultos y estos pueden abandonar el nido o la puesta y pueden perder el pollo. Precisamente eso es lo que le ha pasado a este joven buitre, que ha saltado del nido antes de tiempo y todavía no es capaz de volar lo suficiente como para encontrar alimento por sí mismo. Los biólogos de ADENA han observado que lleva 3 días sin moverse de esta roca y por eso deciden cogerlo y lo llevan al mejor restaurante de la región. En este comedero de rapaces, los buitres y alimoches se ponen las botas un par de veces por semana. Todo un sueño para un joven buitre hambriento y un espectáculo reservado a los naturalistas que tengan mucha paciencia. Pero también se puede disfrutar de la naturaleza con cosas más sencillas y al alcance de todo el mundo, como atraer a los pinzones con las migajas de la merienda. Para eso solo hace falta un poco de sensibilidad.
Nos vamos hasta Cataluña, donde se ha puesto en marcha una iniciativa que pretende salvar una especie prácticamente extinguida. Es el aguilucho cenizo. Estas aves anidan en los campos de cereales coincidiendo con la cosecha y son precisamente las cosechadoras mecánicas su principal causa de muerte. Para evitarlo, los agricultores reciben una subvención si cosechan a mano una pequeña porción de cultivo. Este es uno de los 45 nidos de aguilucho cenizo que ha logrado sobrevivir este año en Cataluña gracias a una medida de protección muy simple. Cada agricultor recibe 55.000 pesetas por dejar de cosechar media hectárea del terreno donde se localiza un nido. Estos 3 pollitos de aguilucho cenizo tienen apenas 10 días y todavía necesitarán otros 20 para poder volar. Sin embargo, el campo de cebada donde nidifican ya está maduro y las máquinas pronto entrarán para iniciar la cosecha. Así es como terminaban los nidos de esta especie antes de tomar las medidas de protección. Las cosechadoras se llevaban por delante todos los pollos hasta el punto de que, hace 10 años, solo quedaban 2 nidos de esta especie en Cataluña. El éxito de la campaña ha despertado el interés por aplicar medidas similares en otras comunidades autónomas, como Aragón, Navarra y La Rioja, donde también quieren hacer compatibles la agricultura con la protección del medio ambiente. No se trata de un personaje de la última entrega de La Guerra de las Galaxias, sino de uno de los pocos camaleones que aún viven en la península ibérica. Y como buen camaleón, procura no llamar la atención, porque de su habilidad para pasar desapercibido depende que consiga o no el saltamontes de cada día. Pero en verano los camaleones tienen otro motivo para estarse más quietos que nunca, y es que su último refugio en las zonas costeras de Andalucía se llenan estos meses de turistas, y algunos no resisten la tentación de llevarse a casa un animal tan curioso, pese a tratarse de una especie protegida. Sus poblaciones están en continuo retroceso y una de las causas de ello, uno de los principales motivos de amenaza de esta especie, es su carácter apacible e inofensivo, que como se puede ver son animales que son fácilmente capturables por el público, y la gente normalmente veraneante lo capturan y lo sacan de sus zonas de origen para mantenerlos en cautividad. Los camaleones solo se alimentan de presas vivas y por eso casi nunca sobreviven en cautividad. Así que si este verano encontramos alguno, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en paz. En todo caso, contemplarlo durante un rato y luego dejarlo tranquilo, por muy colgado que nos parezca. Verano, ¿qué tal un crucero por nuestro mar Mediterráneo? Esta es la imagen idílica que tenemos de los fondos marinos, pero la realidad es muy diferente cuando nos sumergimos cerca de la costa. Por eso estos voluntarios de ADENA han decidido dedicar sus vacaciones a llegar hasta el fondo del problema. Nos vamos a poner unos guantes para evitar los cortes con los hierros y demás, y vamos a llenar las bolsitas de las pequeñas latas y botellas que nos encontremos, ¿eh? Si sale algún objeto grande, nos avisáis, os tiramos un cabo y jalamos desde aquí de superficie, ¿vale? Durante una hora estos buzos van a hacer una limpieza simbólica, sacando a la superficie toda la porquería que encuentren. Gracias a una escafandra con intercomunicador, Gonzalo nos explica lo que ve, o mejor dicho, lo que no ve. Bueno, aquí estamos en el fondo del litoral mediterráneo y como veis, aquí donde debería de haber praderas de Posidonia con especies como la salva, lo que nos encontramos son estos fondos de fango, el agua turbia y un montón de residuos como estos. En cada puerto recogen al menos 2 contenedores de basura y casi siempre aparecen objetos inverosímiles como bicicletas, motos, carritos de la compra, pero esto es solo una pequeña muestra de la cantidad de basura que tiramos al mar. Pensamos que el mar es un pozo sin fondo, es un vertedero donde podemos echar todo aquello que nos sobra y no nos estamos dando cuenta, no percibimos los síntomas que claramente nos está demostrando que el mar Mediterráneo es un mar enfermo. Pero un mar enfermo todavía puede recuperar la salud, porque con un mar muerto en nuestro planeta ya es suficiente. Hablaremos del lenguaje de los delfines. Un veterinario de la Autónoma de Barcelona ha descubierto el órgano con el que se comunican. Está en su nariz.
Todavía no sabemos lo que nos están diciendo, pero ya casi nadie duda de que los cetáceos usan un lenguaje complejo. Poco a poco los expertos van conociendo nuevos detalles sobre los códigos con los que se comunican, por ejemplo, los delfines. Lo último ha sido descubrir que para emitir estos sonidos no utilizan la laringe, sino unos tejidos microscópicos escondidos en la nariz. Bueno, por primera vez hemos descubierto el lugar exacto de producción de sonidos, concretamente ultrasonidos, que es lo que los delfines utilizan para situarse en el medio y poder cazar. Gracias a un sonar biológico de avanzada tecnología, los delfines son capaces no solo de desplazarse en completa oscuridad, sino de mantenerse en comunicación permanente con otros miembros de su grupo. Es decir, cada uno de los cetáceos que emiten estas series de pulsos llamado ecolocalización, que sería el sonar biológico, el biosonar. Este biosonar no solamente permite escanear su entorno, pero también permite vincular unas informaciones básicas como la identidad individual de cada uno de los animales. Y si algún día llegamos a comprender el lenguaje de los delfines, ¿qué nos dirán? Tal vez nos preguntarán por qué hemos sembrado el mar de redes en las que mueren cada día millones de seres vivos como ellos. Y pese a su avanzada inteligencia, tal vez no podrán comprender por qué nuestra especie parece empeñada en acabar para siempre con todos los recursos del planeta, incluidos nosotros mismos. Y es que hay realidades muy difíciles de comprender, se mire como se mire. Ser feo también es una desventaja para sobrevivir en la naturaleza. Y si no, que se lo pregunten a Libis eremita. Esta curiosa ave es una de las 10 más amenazadas del planeta y, sin embargo, muy pocos han oído hablar de ella. Esta especie, que estéticamente no es tan atractiva como otras, como pudiera ser el lince ibérico y el águila imperial, ha pasado un poco desapercibida, a pesar de que está tanto o igual en peligro de extinción como estas tan emblemáticas que hemos dicho anteriormente. Actualmente solo quedan unos 200 ibis eremita en libertad. Viven en esta última colonia en la costa de Marruecos y a la que hemos preferido no acercarnos para no molestarlos. Si este grupo de cría desaparece, solo quedarán en algunos zoológicos que, como el de Jerez, decidieron dedicar sus esfuerzos para salvar una especie que ya se extinguió una vez en Europa. Porque hasta que se redescubrió en Marruecos, quedaban breves menciones de que el ibis había vivido en Alemania y Austria hasta el siglo XVIII, y curiosamente estas citas se encontraron en recetas de cocina. Por lo visto, a nuestros antepasados no les parecía un animal tan feo, sino más bien tierno. Tan tierno que se los comieron a todos. En este centro de recuperación están a punto de colgar el cartel de no hay habitaciones, debido a la notable cantidad de crías de animales que llegan últimamente. Durante la semana pasada han recibido la visita de varias familias de mochuelos, 2 pequeños erizos que todavía no pinchan, una cría de jabalí y hasta un simpático búho chico. Este pequeño búho chico tuvo la mala suerte de saltar del nido demasiado pronto y por eso alguien lo encontró y lo trajo a este centro de recuperación. Aquí pasará unos meses y después será liberado en el bosque donde fue encontrado. Si nos encontramos con algún pollito que todavía no puede volar, lo mejor es no tocarlo, porque sus padres seguirán alimentándolo tan pronto como nos marchemos de allí. Solo si está herido o demasiado débil debemos pensar en llevarlo a un centro de recuperación. Mientras vienen a recogerlos, los animales deben ser alojados en cajas oscuras y con el suelo mullido, por ejemplo con tiras de papel. Cada caso es diferente. A las rapaces diurnas se las alimenta con este guante especial que les recuerda el querido rostro de mamá. De esta forma se evita que se acostumbren a depender de la mano del hombre para sobrevivir. Por eso los biólogos que estudian el lince llevaban años tratando de encontrar un sistema fiable para saber cuántos linces quedan. Hasta ahora solo tenían indicios por las huellas y observaciones esporádicas, pero alguien tuvo una idea tan sencilla como deslumbrante. Unas cámaras compactas van conectadas a una plancha de manera que cuando el animal pisa aquí se dispara una fotografía
Una fotografía es un dato irrefutable, no es un dato que se pueda poner en duda. Y hasta el momento nos ha permitido saber bastante de los animales que hemos ido fotografiando, no solamente quién es cada uno, sino incluso su sexo, su edad, en algunos casos su estatus social. Les hemos ido dando nombre, en fin, llegamos a tener mucha intimidad con algunos de estos animales sin haberles tocado y sin que ellos se den cuenta hasta qué punto nos metemos en su vida. Una vez colocada la cámara, solo hay que esperar 1 o 2 semanas hasta que el animal acierte a pasar por allí. Todo este montaje podemos seguirlo gracias a una cámara infrarroja y a muchas noches grabando sin parar. Pero finalmente podemos ver lo nunca visto, un macho de lince salvaje campeando por su territorio. Es una visión fugaz, así que la próxima vez esperamos que tenga más ganas de hacerse una foto. Aquí lo tenemos de nuevo, y ¡zas! A pesar del susto que se lleva, la información contenida en la fotografía permitirá a los biólogos saber que se trata de un macho nuevo en la zona y del que hasta ahora no tenían noticias. Otras cámaras colocadas en distintas zonas del parque también han comenzado a aportar valiosos documentos sobre los linces de Doñana. Además, resulta fácil identificarlos, porque cada uno tiene un diseño de manchas exclusivo, algo así como nuestras huellas dactilares. Todos estos datos servirán para planificar una estrategia de conservación para salvar el lince ibérico de la extinción que parece anunciada. Porque hace solo 10 años quedaban unos 1000 ejemplares, y ahora se estima que apenas sobreviven la mitad. Si el descenso de la población continúa a este ritmo, no hace falta ser un lince para prever que no quedará ninguno en libertad dentro de 25 o 30 años. Los visitantes que en verano se acercan a conocer Doñana no siempre encuentran lo que les hemos enseñado en televisión. Por ejemplo, ahora no hay gansos ni otras aves que solo se ven en invierno. Ni tampoco están ya los lodos contaminados que tanto dieron que hablar. Lo que sí veremos son muchos ciervos, gamos y jabalíes, concentrados en los últimos charcos de agua. Ahora mismo solamente queda agua en puntos pequeños y muy concentrados como en la laguna de Santa Olalla y algunos sitios que se manejan artificialmente. El resto de Doñana se encuentra seca, pero dentro de un estado normal. En esta normalidad la falta de agua es algo que ya está previsto. Durante miles de años, los animales y plantas de Doñana han aprendido a sobrevivir a las duras condiciones ambientales. Pero los verdaderos problemas aquí siempre han venido de la mano del hombre, porque incluso pequeñas alteraciones del delicado equilibrio de Doñana pueden tener consecuencias imprevisibles. Vamos a ver solo un ejemplo. Estamos en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en el lugar conocido como Cerro de los Ánsares. Estas dunas se llaman así porque en invierno aquí se concentran miles de estos animales que vienen por las mañanas para comer arena. Pero también comen estos perdigones que hemos encontrado rebuscando en apenas unos metros cuadrados. Aunque hace más de 30 años que está prohibido cazar en el parque, estos perdigones todavía afloran porque el viento los desentierra de la arena. Cuando llegan los gansos se los comen porque parecen semillas, y realmente lo son. Porque estas bolas de plomo siembran la muerte por envenenamiento no solo entre los gansos, sino entre las águilas imperiales que se alimentan de ellos. Hace poco los biólogos han encontrado una relación directa entre la acumulación de metales pesados como el plomo y el bajísimo índice de natalidad de las águilas imperiales en Doñana. Este año solo ha sobrevivido un pollo de las 9 parejas nidificantes. Este es un raro ejemplo en el que después de muchos años ha podido establecerse una relación. Pero hay otros factores mucho más difíciles de cuantificar. Una nueva carretera, una nueva urbanización o 5.000 toneladas de barro envenenado. Con todo, a pesar de los humanos, Doñana sigue siendo una lección de supervivencia. Un pedazo de naturaleza pura, aunque cada día más aislada. Para el paseo de nuestro cierre de hoy no hace falta ni la bici. Hemos estado en los Pirineos, donde estos días pueden ver escenas de una forma de vivir la vida que se apaga. Con la llegada del otoño, los pastores del Valle de Erro bajan cada año hasta los verdes pastos del Pirineo navarro. Para este trabajo resulta inestimable la labor de los perros pastores, que trabajan con entusiasmo sin tomarse ni un momento de descanso. Bueno, o casi.
Los pastores se sienten orgullosos de la habilidad de sus perros y por eso este año hasta han organizado un concurso. El ganador es lo de menos, porque lo que importa es pasar un buen rato guiando ovejas, gansos o lo que sea. Esta no concursa, pero el año que viene la apuntamos, con vacas en vez de con ovejas. Y es que las ovejas tienen fama de ser animales testarudos y algo cortos de vista. ¡Que no es por ahí! Ahora hay que contar las ovejas según un edicto del siglo XVII que autoriza pastar a los rebaños venidos de los vecinos valles de Francia. Todo se suele contar para saber a ver si confronta con los franceses. Ellos te dicen, pues hay 160 ovejas y tú tienes que contar a ver si son las 160. Pero estas tradiciones pueden llegar a perderse porque cada vez hay menos jóvenes que quieran continuar con el antiguo oficio de pastor. Y como ya es un poco tarde, hoy nos vamos a dormir montando ovejas. Hoy terminamos con una noticia. En estos primeros días de octubre, los amaneceres en el Parque Nacional de Cabañeros no son como los del resto del año. Con las primeras lluvias del otoño, algo imperceptible en el ambiente pone en marcha el mecanismo hormonal que impulsa a los ciervos a iniciar la reproducción. Por eso los machos andan muy alterados proclamando con sus bramidos que todavía son los señores del bosque. Se trata de una competición por hacerse notar por todos los medios posibles, como este venado, que impregna a los arbustos con una sustancia olorosa que segrega por el lacrimal. Pero si decidimos visitar Cabañeros en esta época, podremos ver otras especies poco frecuentes en otros lugares. En esta época los visitantes vienen especialmente atraídos por la berrea, pero no solamente la berrea del ciervo, sino que es una época de migración en la cual pues gran cantidad de especies van en paso otoñal hacia África y podemos ver pues desde pájaros tan interesantes como la tarabilla norteña, las collalbas y también especies más grandes como puede ser el elanio, una especie africana que está en extensión dentro del Parque Nacional, y el buitre negro, que aquí tiene su segundo núcleo de nidificación en todo el mundo. Esta elevada población de buitres subsiste sin problemas gracias a que hay muchos ciervos. Tan pronto como muere uno de estos animales, los buitres se encargan del cadáver en un par de horas. Pero en Cabañeros la historia de la vida y de la muerte no se detiene. Los machos más fuertes transmitirán sus genes a una próxima generación que pronto correteará en libertad escuchando la llamada de la naturaleza. Estamos escuchando la voz de nuestros montes a principios del otoño. Desde hace unos días los ciervos han entrado en celo y por eso se pasan toda la tarde y la noche berreando y marcando su territorio como lo han hecho desde tiempos prehistóricos. La berrea de los ciervos es uno de los fenómenos más espectaculares que todavía pueden contemplarse en la naturaleza. Continuarán así hasta finales de octubre, quizá pidiendo a gritos más espacios naturales como Cabañeros donde poder nacer y morir en libertad. A les nostres latituds és el que està fent l'esparver d'espatlles negres. Aquest ocell se'n diu esparver d'espatlles negres i és tota una raresa. Es tracta d'una espècie africana que recentment es veu cada vegada amb més freqüència a Catalunya. Aquí a la zona dels aiguamolls el veiem cada primavera, però a Lleida ja s'ha constatat que hi està criant. Esperem que sigui aquesta raresa, que d'entrada et sorprenia com a raresa, sigui un quotidià ja cada any, no? De fet, a d'altres zones del sud de la península, com el Parc de Cabañeros, ja comença a ser habitual veure'l fent l'aleta per caçar ratolins i musaranyes. En toda la zona de Cabañeros tenemos pues herbazales altos que se parecen, aunque sea solamente en su parecido paisajístico, a la sabana africana. Entonces este animal se está expandiendo aquí en Cabañeros de tal forma que en este momento empieza a ser casi tan abundante como el propio cernícalo. Aquest any ja s'han trobat dues parelles nidificants a Catalunya. De moment la seva ubicació es manté en secret, però ben aviat aquest ocell vingut d'Àfrica arribarà a ser un habitant més del paisatge mediterrani. Azul, un pájaro que antes se encontraba solo en los países como Kenia y Tanzania.
Ahora estas aves subtropicales se están adaptando a vivir entre nosotros y prueba de ello son estas imágenes, las primeras que se toman de estos exóticos pájaros. Todavía podemos considerar que esta imagen es algo excepcional. Se trata de un elanio azul, una bonita ave rapaz africana que un buen día decidió hacer un poco de turismo intercontinental. No estamos en un safari en medio de la sabana africana, y sin embargo, estamos observando un ave más propia de Kenia o de Tanzania que de nuestras latitudes. El elanio azul es una rapaz que parece haber decidido venir a vivir entre nosotros, y muy pronto llegará a ser un habitante más de la fauna ibérica. Esta ave ha encontrado en los encinares del sur de la península el posadero perfecto para lanzarse al vuelo y buscar desde el aire los ratones y musarañas que hasta ahora eran el plato preferido del cernícalo vulgar. En toda la zona de Cabañero tenemos pues herbazales altos que se parecen, aunque sea solamente en su parecido paisajístico, a la sabana africana. Entonces este animal se está expandiendo aquí en Cabañero de tal forma que en este momento empieza a ser casi tan abundante como el propio cernícalo. Así que, si queremos ahorrarnos el viaje a África, basta con acercarnos a Cabañeros, porque allí son estas aves las que vienen a visitar los hermosos paisajes de nuestra península. El águila pescadora es una de nuestras rapaces menos conocidas, pero también una de las más amenazadas. Desde que su hábitat natural en acantilados marinos fue transformado en urbanizaciones, estas aves dejaron de nidificar en nuestra península a finales de los años 70. En otros países mediterráneos no tuvieron mejor suerte y también desaparecieron. Hoy solo quedan unas pocas parejas en las Islas Baleares. Tenemos en Mallorca una población calculada entre 14-15 parejas, en Cabrera hay 3 y en Menorca hay 4 o 5. Las águilas pescadoras como esta que estamos observando necesitan para sobrevivir 1 o 2 peces al día. Nosotros los humanos extraemos del mar cada día millones de seres vivos, así que 1 o 2 peces al día es un precio razonable para poder seguir disfrutando de esta bonita especie. Afortunadamente el 2000 puede ser el año de la reconciliación entre hombres y águilas, porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas iniciará un ambicioso plan de reintroducción para que las águilas pescadoras vuelvan a nidificar en la península ibérica. L'àguila pescadora és una de les rapinyaires menys conegudes i també una de les més amenaçades. Des que el seu hàbitat natural, els penya-segats marins, es van transformar en urbanitzacions cap a final dels anys 70, aquests ocells ja no fan niu a la península. A altres països mediterranis no van tenir pas més sort i també van desaparèixer. Avui només en queden unes quantes parelles a les Illes Balears. I la majoria estan a l'illa de Mallorca. Algunes parelles estan nidificant a Cabrera, a molt pocs quilòmetres aquí baix, però totes se concentren, quasi totes, una dotzena, entre 12 i 14, a la Serra de Tramuntana, a llocs inaccessibles. Tot i que les àguiles pescadores conviuen sense problemes amb els homes arreu del món, a la Mediterrània han estat perseguides perquè hom creia que consumien molt de peix. Però per viure tranquil·lament només necessiten menjar 1 o 2 peixos al dia, mentre que nosaltres traiem del mar cada dia milers de tones de peix. Afortunadament, el 2000 pot ser l'any de la reconciliació entre homes i àguiles, perquè el CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, iniciarà un ambiciós pla de reintroducció perquè les àguiles pescadores tornin a niar a la península ibèrica. Todos los años se descubren nuevas especies de animales y plantas. Esto es relativamente frecuente en las selvas tropicales y rincones del planeta poco explorados. Pero lo que no es nada habitual es descubrir nuevas especies de vertebrados entre nuestra cercana fauna mediterránea. En esta poza suelen criar y, como ves, se ven larvas y aquí es posible encontrar algunos adultos. Pues hace unos años y en este mismo lugar, un grupo de excursionistas que hacía barranquismo se encontró con una pequeña ranita que había conseguido pasar desapercibida durante los últimos 50.000 años.
En este barranco de la Sierra de Tramontana se descubrió a principios de los 80 una nueva especie para la ciencia. El ferreret es un anfibio primitivo que se creía extinguido, porque hasta su descubrimiento solo se conocía su presencia en la isla a través de restos fósiles. La noticia del descubrimiento del ferreret dejó perplejos a los científicos, porque resultó ser un auténtico fósil viviente que ha evolucionado sin contacto alguno con los seres humanos, ni con los animales introducidos por el hombre en las islas. La especie se extinguió de toda la isla, excepto de estos barrancos inaccesibles para sus depredadores, como la culebra de agua introducida por el hombre, que normalmente no puede acceder, no puede entrar en estos barrancos. Y si alguna entra por la corriente de agua, por ejemplo, si entra en alguna poza, extermina toda la población de esa poza. Los ferrerets, como tantas otras especies del planeta, estuvieron a punto de desaparecer sin que tan siquiera la ciencia los hubiera conocido. Pero desde hoy, si queremos ver uno de cerca, será mucho más sencillo, porque por primera vez unos pocos ejemplares de esta rara especie estarán expuestos al público en el terrario del Zoo de Barcelona. Y es que uno no cumple 50 milenios todos los días, y por eso los ferrerets también tienen motivos para celebrarlo. Como todos los años por estas fechas, las grullas ya han llegado a las dehesas de Extremadura. Vienen de los países del norte y atraviesan toda la Unión Europea sin, que sepamos, nadie les haya pedido nunca el pasaporte. Y es que las dehesas extremeñas atesoran una biodiversidad muy rica, sobre todo en invierno, porque en todo el sur de Europa ya no existe ninguna otra zona con clima suave, disponibilidad de alimento y amplias zonas de encinares. Es un ecosistema que se inició en la Edad Media con el aclareo del bosque inicial, del bosque mediterráneo. Se trata de un ecosistema que tiene un triple aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal y que es compatible con el medio ambiente. Pero en los últimos 30 años hemos arrancado más de 8 millones de encinas, y por eso las grullas se ven obligadas a concentrarse en áreas cada vez más pequeñas. Hasta ahora no habían causado problemas, pero desde hace unos años los agricultores se quejan de que se comen la siembra. Para los ecologistas, la solución está en mantener los sistemas de explotación tradicionales y en la educación ambiental de las futuras generaciones. Pues venimos todos los años a la zona de Talaván a hacer el recibimiento de las grullas, dado que en esta época es cuando están empezando a llegar las grullas que vienen del norte de Europa, y en Talaván es una zona donde la gente, la población infantil como la gente adulta, viven el día al día con esta especie, pues porque se encuentran en los campos, en las zonas de dehesa, y los niños las conocen muy bien, de todos los años. Pues he cogido pinturas y he coloreado estas cosas que hay aquí. ¿Y qué son esas cosas? Pues grullas y pisadas de grulla. Para los niños extremeños, el sonido de estas aves viajeras es algo así como la voz que anuncia la llegada del invierno. Y la silueta de las grullas es un elemento más del paisaje con el que los habitantes de esta zona siempre han sabido convivir. Pero ellos saben que las grullas no les pertenecen, porque solo están aquí unos meses y en febrero se marcharán a los países del norte. En realidad estas aves se pasan más tiempo viajando de un país a otro que el que permanecen sedentarias en cualquier sitio. Por eso son un patrimonio natural de toda Europa y todos somos responsables de su conservación. Hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad Biológica. A las grullas les da lo mismo, pero nosotros queremos celebrarlo contemplando el espectáculo único de los bandos llegando al atardecer. La verdad es que cualquier esfuerzo para que no desaparezcan imágenes como estas habrá merecido la pena. La imagen de un águila imperial ibérica es ya un símbolo por el que nuestro país es conocido en todo el mundo.
Gracias a las campañas de divulgación, ya sabemos que se trata de una especie que solo vive en nuestro país y que es una de las aves más amenazadas de todo el planeta. Pero lo que preocupa cada vez más a los científicos es que, a pesar de las campañas de protección, todavía no se ha conseguido detener el declive de esta especie. En los últimos 10 años se ha reducido a menos de la mitad el número de parejas reproductoras. Ahora solo quedan un centenar, y cada año sobreviven un menor número de pollos. Ante esta situación, el Ministerio del Medio Ambiente ha decidido potenciar todos los esfuerzos para la cría en cautividad de esta especie. En estos momentos disponemos de 21 ejemplares de águila imperial, de las cuales 2 parejas el año pasado pusieron 2 huevos que por desgracia no fueron fértiles, con lo cual no pudimos obtener pollo, pero esperamos que el año que viene, cuando pongan de nuevo, sí que podamos conseguir huevos fértiles, de los cuales obtengamos unos pollos que podamos criar en cautividad por primera vez en España y podamos reincorporarlos en un futuro a su medio ambiente. Las águilas imperiales que viven en este centro son todos ejemplares irrecuperables que no sobrevivirían en la naturaleza, porque cuando llegaron aquí ya habían pasado demasiado tiempo en contacto con los humanos. Y es que estas aves, si no aprenden a cazar durante el primer año de su vida, ya no aprenden nunca. Por eso en estas instalaciones se procura que no tengan ningún contacto visual con sus cuidadores. Aplicando esta técnica ya han conseguido que nazcan pollos de otras rapaces como las águilas reales. El secreto está en ver lo que hacen en todo momento sin que ellas nos vean a nosotros. Para seguir el comportamiento reproductor de las águilas imperiales, se han instalado varias cámaras en circuito cerrado de televisión. Con ellas podemos ver lo que hacen en todo momento sin molestarlas en absoluto. En la pequeña ciudad de Mollerussa últimamente pasan cosas extrañas. Durante el último mes, al menos 40 canarios y jilgueros han desaparecido del interior de sus jaulas cuando estaban colgadas en los balcones. El suceso parece sacado de una película de Hitchcock, solo que en esta ocasión los pájaros, en lugar de multiplicarse, simplemente desaparecen. Pues una mañana me vino una señora diciéndome que se le había ido un pájaro de la jaula, no se lo creía, yo le dije que tenía algún agujero o algo, me dijo que no, que lo había mirado bien la jaula y así quedamos, de que se había ido un pájaro. A la noche me vino otra señora y me dijo de que el pájaro se había quedado solo la cabeza sola dentro de la jaula, que algo había pasado. El origen del curioso fenómeno no está en ningún suceso paranormal, sino en la biología de otra ave, el cernícalo. Una rapaz que ha aprendido a vivir en las ciudades y que cuando ve uno de estos pájaros enjaulados no puede evitar dejarse llevar por su instinto de cazar y alimentarse. Algunos vecinos ya lo han sorprendido infraganti. Este pájaro que hay aquí, o parecido, se ha comido todos los pájaros míos. Me parece que es este, pero no lo sé seguro, o se le parece mucho. Pues se pone cada día encima de la jaula de los pájaros que tengo yo y se los ha comido, los 4 que había allí, se los ha comido todos. Parece ser que también ha habido casos similares en otras ciudades, aunque no tan seguidos como en Mollerussa. Además, el problema tiene difícil solución porque el cernícalo, como todas las rapaces, es una especie protegida y no se puede hacer nada contra ella.
Mientras tanto, lo mejor es dejar a los canarios en el interior de las casas para protegerlos, además de los cernícalos, del frío del invierno.